Buenos días, feliz inicio de año. Te envío toda la mejor energía de mi parte, pero quiero que sepas que ya la tienes. Y es como una semilla que tienes que regar, cultivar, potenciar y hacer crecer. Para eso estamos aquí. Inicia nuestra segunda temporada, el autodiálogo positivo. Es una práctica que requiere un esfuerzo consciente por tu parte. No es algo que ocurra automáticamente, requiere práctica, vigilancia y atención constante. El autodiálogo puede ser positivo o negativo. Un autodiálogo positivo es aquel en el que nos hablamos de manera amable, comprensiva y alentadora. Por otro lado, un autodiálogo negativo es aquel en el que nos hablamos de forma crítica, desalentadora y autoexigente. Cuando el autodiálogo es negativo, puede afectar a nuestra autoestima, de diversas maneras, por supuesto. Por ejemplo, puede llevarnos a sentirnos inseguros, a dudar de nosotros mismos o a tener una baja autoestima. Además, puede influir en nuestras acciones, ya que si nos hablamos de forma negativa, es más probable que tengamos comportamientos poco saludables y alejados de nuestro bienestar. Un tema de vital importancia y muy bien atinado para iniciar este 2024. Comencemos. Albert Ellis es uno de los psicólogos más influyentes y conocidos dentro del mundo de la psicología clínica, especialmente debido al hecho de ser el autor o desarrollador de la conducta como terapia racional emotiva. Para Albert, la conducta depende más de los sistemas de creencias individuales y de las formas de interpretar las situaciones que de las condiciones objetivas. Pero ¿por qué Manuela considera que esta teoría es importante? Repasemos algunas hipótesis planteadas por Albert Ellis en el ABC de la terapia racional emotiva. Hipótesis número 1. El pensamiento crea la emoción. El pensamiento humano y la emoción no constituyen dos procesos separados o diferentes, sino que se hallan muy relacionados. La conducta depende más de los sistemas de creencias individuales y de las formas de interpretar las situaciones que de las condiciones objetivas. El conocimiento representa una operación intermediaria entre los estímulos y las respuestas. Esto solo quiere decir una cosa. Lo que llamamos emociones y comportamientos no se originan de las reacciones de las personas y su medio ambiente, sino también de sus pensamientos, creencias y actitudes ante ese ambiente. Hipótesis número 2. Los pensamientos semánticos y las autoafirmaciones afectan a la conducta. Las personas siempre se hablan a sí mismas. Las diferentes cosas que ellas se dicen y la forma como se las dicen afectan muchísimo a sus emociones, a su conducta y algunas veces las lleva a sentirse perturbadas emocionalmente. Como siempre digo, si has tenido la osadía de enamorarte y sentir cosas lindas por alguien más, ten la osadía de hablarte bonito tú y de sentir cosas lindas por ti. Hipótesis número 3. Los estados de ánimo dependen de la cognición. Los estados de ánimo de las personas dependen muchísimo de lo que crean o de lo que se digan a sí mismas. Cuando se dicen a sí mismas y creen en ideas optimistas, esperanzadoras y alegres, tienden a sentirse felices, jubilosas, contentas o serenas. Cuando se dicen o creen en ideas pesimistas, cínicas, desesperadas y predicen un futuro sombrío, tienden a sentirse tristes, malhumoradas, desgraciadas y deprimidas. En mi programa Oratoria Consciente, la terapia eficaz a veces consiste en ayudar a las personas a tener ideas optimistas y alegres, a dejar esos puntos de vista independientemente de lo que estén viviendo, acerca del presente y del futuro. Si quieres saber más, no olvides consultar en mis redes sociales sobre los programas que ofrezco. Me puedes seguir hasta en el núcleo de la Tierra como Manuela Soto Speaker. Hipótesis número 4. La conciencia, la insight y la autoindicación afectan la conducta. Las personas no solamente tienen la capacidad de pensar y generalizar, sino de pensar acerca de sus pensamientos y de pensar acerca del pensamiento de sus pensamientos. Casi siempre observan y conocen su conducta y por esta observación y cognición cambian mucho su conducta, siempre que se sientan perturbadas emocionalmente. Ansiedad, depresión, hostilidad. Tienden a percibir y pensar acerca de su perturbación y por ello o se perturban más, angustiadas por su ansiedad
o deprimidas por sus pensamientos de depresión o disminuyen su perturbación. La conciencia, la insight y la autoindicación, por lo tanto, incluyen los procesos cognitivos que afectan muchísimo a la conducta y al cambio de conducta. Es preciso indicar que los procesos cognitivos del autodiálogo y los dos estilos de aprendizaje son procesos independientes. Es decir, que no se encuentran una asociación directa entre ambos, sino que cada uno tiene sus manifestaciones específicas. Pero ¿cómo cultivar ese autodiálogo positivo? ¿Qué hacer para lograrlo? ¿Cómo conseguir crear de esto un hábito? El paso número 1 es ser consciente. Cuando te autodiagnosticas, tienes que ser consciente. Esto significa que tienes que estar en el momento y no estar atrapado en el pasado o en el futuro. Deja las operaciones anteriores o tus expectativas del futuro. Tienes que ser consciente de tus pensamientos y tienes que ser capaz de reconocer el tipo de pensamiento que estás haciendo. Tienes que identificar tanto lo que desencadenas como los anzuelos que te atraen y te hacen permanecer allí. Y puede que no seas capaz de reconocer algunos patrones autodestructivos, pero puede que aún no seas capaz de cambiarlos. No pasa nada, no es una carrera. En cambio, lo que sí puedes hacer es reconocer que estás ahí y elegir no actuar sobre ellos. Esto requiere de conciencia plena y absoluta. Solo tú puedes hacerlo. El paso número 2 es elige a quién le prestas atención. Esto es de vital importancia porque puede llevarte a la cima o puede llevarte al subsuelo. Ser consciente de lo que más te desencadena puede ser un gran comienzo, pero puede no ser suficiente. El truco está en decidir qué te desencadena y a qué no quieres prestar atención. Digamos que no soportas la forma en que tu jefe te critica siempre, pero no quieres tomar ninguna medida porque tienes miedo de que te despidan. Es posible que quieras prestar atención a los pensamientos que surgen cada vez que piensas en tu jefe. También es posible que pienses en lo mucho que te disgusta tu trabajo y en que no te gustaría dejarlo cuanto antes. Supongamos que no soportas a tus padres y que siempre te tratan como a un niño. Quieres que te respeten, pero no lo hacen. Es posible que quieras prestar atención a los pensamientos que surgen cada vez que piensas en tus padres y en cómo deberías cambiar. Definitivamente un chip, algo que se activa en tu glándula pineal. Es eso que tú vas a determinar qué te va a hacer feliz y qué te puede hacer infeliz. Y yo creo que tú quieres ser feliz. Paso número 3. Identifica los pensamientos autodestructivos y cambia tu hábito emocional. Puede llegar a ser difícil etiquetar tus pensamientos, pero es un paso esencial. Se nos enseña a no pensar de forma negativa y a menudo se nos enseña que estos pensamientos son erróneos. Por lo tanto, es difícil identificarlos como pensamientos autodestructivos porque nos han enseñado que está mal. Sin embargo, tan pronto como los identificas como pensamientos autodestructivos, puede cambiar la forma en que te sientes sobre ellos. Puedes pensar, me gustaría poder hacerlo mejor, en lugar de soy un fracasado y no me saldré con la mía. Paso número 4. Sustituye las afirmaciones negativas por otras más neutras. Digamos que siempre dices, soy terrible con los stops. Puedes sustituir esta afirmación por algo como, no sé gestionar los stops como me gustaría. No es exactamente lo mismo, pero es una afirmación más neutral y no te hará sentir mal. También puedes intentar encontrar una forma más neutral de descubrir tus pensamientos. Puede ser más fácil decirlo que hacerlo, pero es un buen punto de partida. Encontrar formas más positivas de describir tus habilidades y capacidades. Esto puede ser un reto porque puedes estar muy acostumbrado a pensar de forma negativa, pero marca la diferencia. Por supuesto que son muchas más, pero el paso número 5 para cerrar estas 5 claves o herramientas poderosas que te dejo es cambia tu comportamiento y tus expectativas. En primer lugar, date cuenta de cuándo estás teniendo este pensamiento. Después, intenta cambiar tu comportamiento para mejorarlo. Por ejemplo, puedes intentar cambiar la forma en que te hablas a ti mismo y las cosas que dices. Intenta cambiar las palabras que utilizas. Intenta cambiar las cosas que haces. E intenta cambiar también la forma en que te sientes. Así te será más fácil darte cuenta de cuando estás teniendo un autodiálogo negativo y tendrás algo positivo que cambiar cuando lo notes. También puedes hacer
que cambien tus expectativas. Esto es más fácil de decir que de hacer, porque puedes estar acostumbrado a esperar que las cosas te salgan mal. Por ejemplo, puedes esperar fracasar en algo o que te traten mal. Puede que esperes que esto ocurra una y otra vez porque así es como te han condicionado o tú mismo has condicionado tus pensamientos. En síntesis y desde un panorama general, se trata de ser consciente y de sustituir estos pensamientos o estas expectativas. Brian Tracy en su programa Fénix habla acerca de esta ley de la sustitución y de cómo en 21 días es muy probable que puedas cambiar esas actitudes, esos pensamientos, porque sí puedes, solo tú tienes el poder de hacerlo. El autodiálogo positivo es de vital importancia para la supervivencia y nos ayuda a afrontar las situaciones y la vida de una manera satisfactoria. Sin embargo, el negativo no. Este puede llegar a generar posibles consecuencias irreparables, tales como la ansiedad, la depresión, el pesimismo, la culpa y la baja autoestima. Si has identificado en este podcast que tienes un autodiálogo negativo, ten en cuenta todo lo que te he dicho hoy y te hago un recuento. Haz una buena evaluación de la realidad. Cuando existe un diálogo interno negativo, muchas veces la evaluación que se hace de la realidad no es correcta. Número 2. Ten en cuenta los sesgos cognitivos y los pensamientos irracionales. Ten también en cuenta los factores externos. No siempre todo depende de nosotros y en muchas ocasiones hay factores externos asociados, así que por favor tenlos en cuenta. Piensa en las consecuencias del diálogo interno negativo. Reflexiona sobre lo malo que es hablarse de forma negativa. Esto puede servirnos como fuente de motivación para iniciar los cambios. Por favor, cuídate, dedícate tiempo a ti mismo y haz actividades que te resulten placenteras. Practica la reestructuración cognitiva. Debate contigo mismo todos aquellos pensamientos negativos que tengas sobre tu persona. Busca interpretaciones alternativas y por favor, sustituye. No olvides, sustituye. La manera que tenemos de hablarnos a nosotros mismos es muy relevante e influye mucho en nuestra felicidad o infelicidad. Recuerda que es tan valioso que lo utilizan para gestionar la ansiedad y el estrés. Si quieres ampliar esta información y enriquecerte de contenido de alto valor para potenciar tus habilidades blandas o para ser más específica, sociales y cognitivas, sígueme a través de todas las plataformas digitales y agendemos una sesión personalizada para aterrizar cuáles son esos obstáculos que no te están permitiendo sacar tu mejor versión. No olvides que me puedes encontrar como Manuela Soto Speaker.